Hola gente, esta es la segunda parte de la lectura y comentarios de El Matadero de Esteban Echeverría. Nos quedamos en la página 150 de mi libro, estamos en el último párrafo, continúo con la lectura y dice: lo que hace principalmente a mi historia es que por causa de la inundación estuvo 15 días el Matadero de la Convalecencia sin ver una sola cabeza vacuna, y que en uno o dos todos los bueyes de quinteros y aguateros se consumieron en el abasto de la ciudad. Recuerden que no podían entrar por la inundación los novillos, así que consumieron los bueyes, o sea, los toros viejos de quinteros y aguateros que estaban cerca del matadero. Dice el texto que los pobres, niños y enfermos, se alimentaban con huevos y gallinas, y los gringos, es decir, los extranjeros, y herejotes, bramaban por el bistec y el asado, reclamaban, querían comer carne. La abstinencia de carne era general en el pueblo, que nunca se hizo más digno de la bendición de la iglesia. Y así fue. Y fíjense que acá tenemos una tilde que no tendría que ir porque ahora hay unas reformas en las reglas de tildación, así que fue, en los libros modernos no va con tilde, pero retomo. Y así fue que llovieron sobre él millones y millones de indulgencias plenarias, permiso de la iglesia para comer carne. Las gallinas se pusieron a 6 pesos y los huevos a 4 reales y el pescado carísimo. No hubo en aquellos días cuaresmales promiscuaciones ni excesos de gula, pero en cambio se fueron derecho al cielo innumerables ánimas y acontecieron cosas que parecen soñadas. Acá habla de que como la gente que tenía el permiso no podía comerlo, de todas formas, a esto prohibido, muchos fallecieron. Dice acá que no quedó en el matadero ni un solo ratón vivo de muchos millares que allí tenían albergue. Todos murieron o de hambre o ahogados en sus cuevas por la incesante lluvia. Multitud de negras rebusconas de achuras, como los caranchos de presa, se desbandaron por la ciudad como otras tantas arpías, acá hablo de un animal mitológico, prontas a devorar cuanto hallaran comible. Las gaviotas y los perros, inseparables rivales suyos en el matadero, emigraron en busca de alimento animal. Porción de viejos achacosos cayeron en consunción por falta de nutritivo caldo, pero lo más notable que sucedió fue el fallecimiento casi repentino de unos cuantos gringos herejes, recuerden que gringos son los extranjeros, que cometieron el desacato de darse un hartazgo de chorizos de Extremadura, jamón y bacalao, y se fueron al otro mundo a pagar el pecado cometido por tan abominable promiscuación. Y entonces acá tenemos la muerte de unos cuantos extranjeros por comer chorizo, jamón y bacalao. Y noten entonces que acá también podemos leer una burla de Echeverría. Algunos médicos opinaron que si la carencia de carne continuaba, medio pueblo caería en síncope, se iba a morir, por estar los estómagos acostumbrados a su corroborante jugo, y era de notar el contraste entre estos tristes pronósticos de la ciencia y los anatemas lanzados desde el púlpito por los reverendos padres contra toda clase de nutrición animal y de promiscuación en aquellos días destinados por la Iglesia al ayuno y la penitencia. Se originó de aquí una especie de guerra intestina entre los estómagos y las conciencias, atizada, o sea, enardecida por el inexorable apetito y las no menos inexorables vociferaciones de los ministros de la Iglesia, quienes, como es su deber, no transigen con vicio alguno que tienda a relajar las costumbres católicas, a lo que se agregaba el estado de flatulencia intestinal de los habitantes, producido por el pescado y los porotos y otros alimentos algo indigestos. Bueno, y acá, si no notan la burla, no sé qué decirles, porque habla de que la gente tenía flatulencia, tenía gases intestinales por comer pescado y porotos. Y continúa Echeverría con el cuento y dice:
Esta guerra se manifestaba por sollozos y gritos descompasados en la peroración de los sermones y por rumores y estruendos subitáneos en las casas y calles de la ciudad o donde quiera concurrían gentes. Alarmóse un tanto el gobierno, tan paternal como previsor del restaurador. Y no les mencioné en el otro video que cuando decimos restaurador es el título con el que se conoce a Rosas, porque era el restaurador de las leyes, el que trajo paz después de las guerras civiles que continuaron a la Revolución de Mayo y a la independencia. Y entonces dice que el restaurador, creyendo aquellos tumultos de origen revolucionario y atribuyéndoselos a los mismos salvajes unitarios, cuyas impiedades, según los predicadores federales, habían traído sobre el país la inundación de la cólera divina, tomó activas providencias y entonces desparramó sus esbirros, sus seguidores, sus espías por la población y por último, bien informado, promulgó un decreto tranquilizador de las conciencias y de los estómagos, encabezado por un considerando muy sabio y piadoso, para que a todo trance y arremetiendo por agua y todo, se trajese ganado a los corrales. Un decreto que exigía traer novillos a toda costa a los corrales para que la gente dejara de morir por no comer carne. En efecto, el 16º día de la carestía, víspera del día de Dolores, entró a nado casi por el paso de Burgos al matadero del Alto una tropa de 50 novillos gordos, cosa poca, por cierto, para una población acostumbrada a consumir diariamente de 250 a 300 cabezas, y cuya tercera parte al menos gozaría del fuero eclesiástico de alimentarse con carne. Cosa extraña, ¿no? Dice Echeverría, porque acá está la voz del autor, que haya estómagos privilegiados y estómagos sujetos a leyes inviolables y que la Iglesia tenga la llave de los estómagos. Entonces notan la pregunta burlona de Echeverría. Pero no es extraño, supuesto que el diablo, con la carne, suele meterse en el cuerpo y que la Iglesia tiene el poder de conjurarlo. El caso es reducir al hombre a una máquina cuyo móvil principal no sea su voluntad, sino la de la Iglesia y el gobierno. Quizás llegue el día, dice Echeverría, reflexionando para sí, el día en que se ha prohibido respirar aire libre, pasearse y hasta conversar con un amigo sin permiso de autoridad competente. Así era poco más o menos en los felices tiempos de nuestros beatos abuelos, que por desgracia vino a turbar la Revolución de Mayo. Entonces acá hay una crítica de Echeverría a Rosas. Y continúa el autor diciendo, sea como fuere, a la noticia de la providencia gubernativa, los corrales del Alto se llenaron, a pesar del barro, de carniceros, achoradores y curiosos, quienes recibieron con grandes vociferaciones y palmoteos los 50 novillos destinados al matadero. Chica pero gorda, exclamaban. La cantidad de... Chica es la cantidad de novillos, pero novillos gordos. Exclamaban, ¡viva la Federación! ¡Viva el restaurador! Porque han de saber los lectores, dice Echeverría, que en aquel tiempo la Federación estaba en todas partes, hasta entre las inmundicias del matadero, y no había fiesta sin restaurador, como no hay sermón sin San Agustín. Cuentan que al oír tan desaforados gritos, las últimas ratas que agonizaban de hambre en sus cuevas se reanimaron y echaron a correr desatentadas, conociendo que volvían a aquellos lugares la acostumbrada alegría y la algazara precursora de abundancia. El primer novillo que se mató fue todo entero de regalo al restaurador, hombre muy amigo del asado. Una comisión de carniceros marchó a ofrecérselo a nombre de los federales del matadero, manifestándose in voce sobre su agradecimiento por la acertada providencia del gobierno, su adhesión ilimitada al restaurador y su odio entrañable a los salvajes unitarios, enemigos de Dios y de los hombres. El restaurador contestó a la arenga reforzando sobre el mismo tema. Volvía a gritar él, ¡viva la Federación! El restaurador entonces concluyó la ceremonia con los correspondientes vivas y vociferaciones de los espectadores y actores.
es de creer que el restaurador tuviese permiso especial de su ilustrísima para no abstenerse de carne, o sea, del obispo, ¿no? Porque siendo tan buen observador de las leyes, tan buen católico y tan acérrimo protector de la religión, no hubiera dado mal ejemplo aceptando semejante regalo en Día Santo. Siguió la matanza, después de hacer el regalo al restaurador, y en un cuarto de hora, 49 novillos se hallan tendidos en la playa del matadero, o sea, en el patio del matadero, desollados unos, los otros por desollar, sin la piel y algunos por sacarles la piel. El espectáculo que ofrecía entonces era animado y pintoresco, aunque reunía todo lo horriblemente feo, inmundo y deforme de una pequeña clase proletaria peculiar del Río de la Plata. Pero para que el lector pueda percibirlo a un golpe de ojo, preciso hacer un croquis de la localidad. Entonces, acá Echeverría acaba de decir que esa clase proletaria de pobres reúne todo lo feo, todo lo inmundo y deforme de la sociedad del Río de la Plata. Y ahora va a darnos un croquis de cómo era el matadero. Y dice: el matadero de la Convalecencia o del Alto, sito en las quintas al sur de la ciudad, es una gran playa en forma rectangular colocada al extremo de dos calles, una de las cuales allí termina y la otra se prolonga hacia el este, continúa hacia el interior. Esta playa, o sea, este lugar plano, con declive al sur, está cortada por un zanjón labrado por la corriente de las aguas pluviales, de las aguas de lluvia, en cuyos bordes laterales se muestran innumerables cuevas de ratones y cuyo cauce recoge en tiempo de lluvia toda la sangrasa seca o reciente del matadero. En la conjunción del ángulo recto hacia el oeste está lo que llaman la casilla, edificio bajo de 3 piezas de media agua, con corredor al frente que da a la calle y palenque para atar caballos, a cuya espalda se notan varios corrales de palo a pique de ñandubay con sus fornidas puertas para encerrar el ganado. Entonces acaba de escribir el matadero, tiene una casilla, una casita, que tiene un corredor al frente que da a la calle y un palenque para atar a los caballos, y atrás están los corrales. Y entonces en el otro lugar está el matadero precisamente, que es al aire libre en una playa, en un lugar playo. Estos corrales, continúa el texto, son en tiempos de invierno un verdadero lodazal en el cual los animales apeñuscados se hunden hasta el encuentro de las piernas con el cuerpo, ¿no? Y quedan como pegados y casi sin movimiento. En la casilla se hace la recaudación del impuesto de corrales, se cobran las multas por violación de reglamentos y se sienta el juez del matadero, personaje importante, caudillo de los carniceros y que ejerce la suma del poder en aquella pequeña república por delegación del restaurador. Y fíjense cómo acá nombra al juez del matadero como si fuera Rosas, el restaurador. Y dice: fácil es calcular qué clase de hombre se requiere para el desempeño de semejante cargo. La casilla, por otra parte, es un edificio tan ruin y pequeño que nadie lo notaría en los corrales, a no estar asociado su nombre al del terrible juez y a no resaltar sobre su blanca cintura los siguientes letreros rojos, probablemente pintados con sangre: ¡Viva la Federación! ¡Viva el restaurador y la heroína, doña Encarnación Ezcurra! Mueran los salvajes unitarios. Letreros muy significativos, símbolos de la fe política y religiosa de la gente del matadero. Pero algunos lectores no sabrán que la tal heroína es la difunta esposa del restaurador, patrona muy querida de los carniceros, quienes ya muerta la veneraban como viva por sus virtudes cristianas y su federal heroísmo en la revolución contra Balcarce. Y vamos a llegar hasta acá en este video.